Top 5 mejores casas de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 5 mejores aviones caza y cazabombarderos actualmente en servicio con las fuerzas militares de Estados Unidos, país que tiene la fuerza aérea más grande y poderosa del planeta. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon. El F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics en los años 1970. Entró en servicio en el año 1978. En 1993 el F-16 cambió de fabricante, ya que ese año General Dynamics vendió su empresa de producción de aeronaves a la compañía Lockheed, la que hoy en día es Lockheed Martin, después de su fusión en 1995 con Martin Marietta. Aunque actualmente ya no se fabrica el F-16 para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la producción todavía sigue activa para la exportación. El avión también ha sido construido bajo licencia en otros países como Bélgica, los Países Bajos, Turquía, Corea del Sur y Japón. El F-16 ha logrado un gran éxito en el mercado de exportación, habiendo sido seleccionado para servir en las fuerzas aéreas de 27 países, y aún hoy en día muchas fuerzas aéreas lo siguen comprando. El caza se actualiza con nuevas tecnologías como radares AESA en el caso del F-16 Block 70. El F-16 se convirtió en el mayor programa de aviación de combate de reacción de Occidente, con más de 4.580 aviones construidos desde que su producción fuera iniciada en 1976. El F-16 es el caza moderno con más experiencia en combate, habiendo participado más que ningún otro caza en diferentes guerras alrededor del mundo. La primera victoria en combate aéreo de un F-16 fue lograda por la Fuerza Aérea Israelí en el Valle del Beca el 28 de abril de 1981 al abatir un helicóptero Mi-8 sirio. Un año más tarde, el 9 de junio de 1982, durante el inicio de la Guerra del Líbano de 1982, la Fuerza Aérea Israelí logró la primera victoria de un F-16 sobre una aeronave de combate, un MiG-21 sirio. 4. F-18 Super Hornet. El Boeing F-18 Super Hornet es un caza polivalente bimotor de cuarta generación más de origen estadounidense con capacidad todo tiempo para ser embarcado en portaaviones. Fue desarrollado en los años 1990 por la compañía McDonnell Douglas, basándose en los F-18 Hornet. El F-18 Super Hornet es una evolución de mayor tamaño y más avanzada que el F-18 Hornet. Comparado con el Hornet original, el Super Hornet es más pesado, con más alcance y dispone de más capacidad para armamento. El Super Hornet dispone de un cañón automático interno de 20 mm y en los puntos de anclaje externos puede cargar misiles aire-aire, armamento aire-superficie y tanques suplementarios de combustible. Además de poder ser reabastecido de combustible en vuelo, también puede ser configurado como avión cisterna, añadiéndole tanques suplementarios y el sistema para reabastecer a otros aviones. El Super Hornet está equipado con el moderno radar AESA AN/APG-79. 3. Boeing F-15EX Eagle II. El F-15EX de Boeing es un caza biplaza polivalente para todo tipo de condiciones meteorológicas que ofrece capacidades mejoradas que son completamente exclusivas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se trata de una aeronave muy mejorada basada en el McDonnell Douglas F-15 Eagle, que entró en servicio por primera vez en 1976. El F-15, bimotor y táctico para todo tipo de clima, ha tenido uno de los historiales más exitosos de los cazas modernos, con más de 100 victorias y ninguna derrota en el combate aéreo. El diseño del avión también demostró ser lo suficientemente flexible como para que posteriormente se desarrollara un derivado de ataque para todo tipo de clima. El F-15E Strike Eagle entró en servicio en 1989. El F-15EX es esencialmente una evolución del siglo XXI de este probado caza. Cuenta con controles de vuelo fly-by-wire,
nuevas estaciones de armas, un nuevo conjunto de guerra electrónica, un nuevo radar AESA, nuevas computadoras, nuevos depósitos de combustible y un fuselaje reforzado. Su nueva electrónica le permite llevar las armas más modernas de los cazas de quinta generación. Además, sus nuevos motores mejorados le otorgan un 28% más de carga útil en comparación al F-15E. 2. F-35 Lightning II. El Lockheed Martin F-35 Lightning II es un avión de combate polivalente de quinta generación monoplaza y con capacidad furtiva, desarrollado bajo el programa Joint Strike Fighter para reemplazar al F-16, A-10, F-18 en misiones de ataque a tierra, reconocimiento y defensa aérea. El F-35 es un caza de peso medio y monomotor, parece una versión más pequeña, más convencional y con un solo motor de Lockheed Martin F-22 Raptor pesado y bimotor, y de hecho ambos modelos comparten muchos elementos comunes. Este avión fue diseñado en 3 versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional, el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizaje verticales, y el F-35C, que es una variante naval capaz de operar en portaaviones. A pesar de los problemas y retrasos que el programa ha presentado, siendo considerado como el caza más caro de la historia, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya ha empezado a operar sus primeras unidades del F-35. Además, ya han sido fabricados hasta la fecha más de 500 cazas F-35 en sus distintas variantes, no solo para el servicio con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sino también para la exportación. Cabe resaltar que el F-35 es el único caza de quinta generación que no cuenta con capacidad de empuje vectorial, por lo que no cuenta con supermaniobrabilidad. El único empuje vectorial que tiene el F-35 es en su versión F-35B, que se emplea para los aterrizajes y despegues, más no para los combates aire-aire. En enero del 2020, altos mandos israelíes informaron que habían empleado por primera vez en combate al moderno caza de quinta generación F-35I, una versión del F-35 desarrollado para Israel. Según el alto mando, el F-35 se usó para atacar objetivos en 2 diferentes frentes, uno para atacar objetivos iraníes dentro de Siria, y sobre el segundo ataque no se dio más detalles. Esta acción demuestra que los F-35I están en capacidad de burlar los sistemas de defensa antiaérea de Siria, compuestos por misiles Buk M2E y los modernos Pantsir S-1. 1. F-22 Raptor. El F-22 Raptor es un avión de caza monoplaza y bimotor de quinta generación concebido en Estados Unidos durante los años 1990, que usa tecnología furtiva. Entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 2005, siendo el primer caza de quinta generación en entrar en servicio en el mundo, demostrando así que la tecnología estadounidense en cuestión de aviones de combate es la más avanzada del planeta. Fue diseñado principalmente como caza de superioridad aérea, pero dispone de capacidades adicionales que le permiten realizar misiones que incluyen ataque a tierra, guerra electrónica, despegue semivertical, inteligencia de señales, etc. El costo total del proyecto fue de $356 millones por unidad, lo que convierte al F-22 Raptor en el caza más caro actualmente en servicio. Sus motores con velocidades de supercrucero sin necesidad de postcombustión y que además cuentan con empuje vectorial le dan al caza una supermaniobrabilidad. Su diseño con materiales compuestos ayudan a reducir su firma radar y lo hacen un caza furtivo, y su radar AESA, que es capaz de detectar a cazas enemigos a cientos de kilómetros. Todas estas características hacen del F-22 Raptor el mejor caza de superioridad aérea del mundo. El F-22 Raptor fue el caza que impuso los estándares para que un caza de combate sea considerado de la quinta generación. El F-22 fue desplegado en combate en el 2016 para bombardear objetivos del Estado Islámico en Irak y Siria, realizando 150 salidas de combate, arrojando un total de 200 bombas. Muchos especialistas criticaron esta acción de la USAF, alegando que el F-22 no se diseñó para cumplir este tipo de misiones. Esas tareas de bombardear a grupos terroristas que carecen de sistemas de defensa antiaérea fácilmente lo pueden hacer cazas más baratos como el F-16 o incluso los veteranos A-10. ¿O ustedes qué opinan? ¿Está bien que un caza como el F-22 se emplee para bombardear objetivos terroristas?